Hola, muy buenos días. Yo soy Norma Silvia Ortiz Reyes, alumna de la Universidad Abierta a Distancia de México en la materia de Investigación en Nutrición 2, y esto es mi tema de investigación: evaluación del conocimiento básico sobre orientación en dietas vegetarianas en médicos y enfermeras de Monterrey, México, un estudio observacional. El objetivo de esta investigación en el abstract es: las dietas vegetarianas tienen beneficios así como riesgos, y se analizará si el personal de salud de primer contacto tiene los conocimientos básicos para orientar a los pacientes que deseen información en este tipo de alimentación y si lo refieren a un profesional de la nutrición. Se hizo un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo y transversal en 33 personas de personal de salud, médicos y enfermeras de Monterrey, que resolvieron un cuestionario, y los resultados fueron 10 variables de conocimiento en dietas vegetarianas, donde muestran unas respuestas correctas con una media de 21.8, mediana 24.5 y una moda de 30, y apoyarían en orientación básica en dieta vegetariana. Fueron positivas en un 43%, un tercio no los apoyaría, y el cuestionario en la pregunta sobre si los pacientes son enviados a un profesional de la nutrición: 64% sí lo hace, 18% tal vez lo haría y un 18% no hace la referencia. Un poco más del un tercio piensan que una dieta indicada por un nutricionista es insuficiente en proteínas, lo cual es incorrecto. La mayoría de los médicos y enfermeras, en conclusiones, poseen los estudios de conocimientos básicos para orientar a los pacientes con dietas vegetarianas, y pueden apoyar refiriendo a estos a un personal de nutrición para evitar los riesgos y además aprovechar el potencial y beneficios que pueden presentar este tipo de dietas. En introducción, hay múltiples beneficios del uso de dietas basadas en plantas, y esto está demostrado científicamente. Las dietas vegetarianas que existen desde que existe la humanidad. Hay países como la India que más de un tercio de la población es vegetariano. Y la razón es porque las personas vegetarianas cambian a este tipo de alimentación. Pueden ser muy variadas. Pueden ser por cultura, por espiritualidad, por religión, por cuidado al medio ambiente, humanitarias. Independientemente de esto, en varios estudios se ha demostrado el crecimiento de la población vegetariana. En Estados Unidos, antes del 2020, había un 3% que se detectaba de personal vegetariano y ahora un 6%. Y esto se identifica no solo por preguntas a la población, sino también por el crecimiento del mercado en la venta de productos basados en plantas. Del dinero que derrama económicamente eso, pues ha aumentado significativamente. Y esto puede ser un riesgo porque la dieta vegetariana tiene muchos beneficios en salud, pero también puede tener riesgos de deficiencias, como deficiencia de vitamina D, deficiencia en múltiples minerales como zinc, yodo, calcio, omegas 3, ácidos grasos poliinsaturados y complejo B. Y algunos estudios muestran que los profesionales de salud de primer contacto tienen una necesidad de una capacitación ligera para cuando detectan ese tipo de pacientes, que son los menos, puedan apoyarles en una orientación básica y además referirlos con el profesional de nutrición para evitar los riesgos de deficiencias. Y hay estudios como el de Díaz en internet, que refiere que hay una brecha bien grande entre el que el paciente sí consulte con un profesional de nutrición. La mayoría, 90%, buscan información en internet y en eso se basan para hacer su cambio de alimentación, y esto los expone a un gran riesgo. Y en este estudio se intenta describir qué conocimientos poseen en orientación básica estos médicos y enfermeras, para ver si aparte están dispuestos a orientarlos levemente y además referirlos con profesional de la nutrición. La metodología de aquí fue una investigación cuantitativa, observacional, descriptiva y transversal. Se usaron de materiales con computadora, internet, celular, acceso a biblioteca virtual, apoyo de los docentes de la universidad, y se obtuvo teléfonos de personal de salud, médicos y enfermeras específicos de Monterrey, Nuevo León, y de estos se hicieron las encuestas, que eran por Google Forms, preguntas cerradas obligatorias, y fueron 33 personas las que respondieron en el estudio. Y además contestaron en su totalidad las preguntas. Los resultados: la mayoría fueron mujeres, más o menos 2/3, rangos de edad la mayoría de 30 a 44 años. En profesión, la mayoría eran 85% médicos, 15% enfermería. Área de desempeño: la práctica privada 40%, hospital público
casi un 30%, y ambas un 33%. En la pregunta si apoyaría en orientación básica a pacientes que desearan adoptar dieta vegetariana o que ya la lleve y le quieran dar un poquito de orientación, un 43% sí lo haría, tal vez en un 24%, y un tercio de ese personal no los apoyaría. ¿Refiere usted a los pacientes que desean adoptar dieta vegetariana con un nutricionista al menos una vez al año? Y un 18% no los referiría. Y de 64% sí, y un tal vez 18%. En las preguntas de evaluación del conocimiento de dietas vegetarianas, podemos ver aquí las rayas verdes que son las respuestas correctas, que es su mayoría. Y en estas barras rojas podemos ver que son las respuestas incorrectas. ¿Cuál es la mayoría de las respuestas incorrectas? Esta primera, por ejemplo, que dice, la dieta vegetariana es inapropiada para deportistas, y casi todo el mundo piensa que es inapropiada para deportistas, y no es así. Sí puede ser apropiada para deportistas siempre y cuando esté controlada por un profesional de la nutrición. Esta otra penúltima, que dice, la dieta vegetariana puede planearse en todos los grupos de edad. Piensan que no se debe de planear una dieta vegetariana a lo mejor en un anciano, en una embarazada, pero sí es posible planearla, y sí es posible, se tienen que agregar suplementos, pero sí es posible que la dieta cumpla con todas las leyes de la alimentación cuando está planeada por un profesional de la nutrición. La dieta vegetariana, esta última, es nutricionalmente completa, y casi todo el mundo piensa que no. Casi todos los de los 33, 25 de los médicos y enfermeras contestaron que es nutricionalmente, que no es nutricionalmente completa. Piensan que no lo es, y sí puede serlo, a menos que el paciente no esté, cuando está recibiendo información de internet, obviamente no. Y hay una también aquí que me llamó mucho la atención, que dice, la dieta vegetariana indicada por el nutricionista es insuficiente en proteínas, y casi todo el mundo contestó que una respuesta, o sea, contestaron que sí es posible que sea suficiente proteína. O sea, la respuesta correcta fueron en 22, pero 12, o sea, un tercio de los que contestaron creen que si nosotros planeamos como nutricionistas el plan vegetariano, lo hacemos insuficiente en proteínas, y esto es un error. Y el resto de las preguntas estaban bien. En el análisis de datos muestra lo que dijimos en poblacional. La mayoría eran mujeres, médicos, y trabajaban tanto en público como en privado, en su mayoría. Y de las preguntas de orientación básica que se apoyaban, el 43% sí los apoyaría, pero un 33% no apoyaría en orientación básica a los pacientes. Y en la referencia a personal de nutrición, pues llama la atención que aunque la mayoría sí lo haría, un 18%, casi un quinto del personal no los referiría, aunque detecten a alguien vegetariano que a lo mejor no está atendiéndose por ningún medio con un personal de nutrición, no los enviaría. Y en la media de las 33 personas, en la media de respuestas de evaluación de conocimiento fue de 21.8, y la mediana de 24.5, y la moda de 30, y refleja que es una mayoría de respuestas correctas en las preguntas 6 a 15, que eran específicas para evaluar el conocimiento en dietas vegetarianas. Y entonces, en conclusión, los médicos y enfermeras de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, poseen los conocimientos acerca de orientación básica en dietas vegetarianas, pero para aprovechar bien su potencial y uso como herramienta terapéutica para apoyar enfermedades crónico-degenerativas o simplemente evitar la deficiencia en ese tipo de pacientes, hace falta que haya más campañas de capacitación en ellos, para que esos profesionales de primer contacto puedan dar esa leve orientación básica y referir a los pacientes para evitar los riesgos, y que algunos se deshagan de esas ideas que no son basadas ni fundamentadas en la información científica. Por ejemplo, como cuando piensan que no se puede dar en todos los grupos de edad, que los nutricionistas indicamos dietas incompletas, y que aparte la idea de que la dieta no es nutricionalmente completa porque no lleva a proteínas de origen animal. Y hace falta aparte mayores estudios de investigación en este tema, porque hay muy pocos en México publicados. Y estas son las referencias, y eso es todo. Muchas gracias.